Bueno, en primer lugar agradezco a Xavier la invitación, a Mariano también, que también contribuyó a ello, y es un placer que estemos aquí en torno al debate de este periodo que es crucial respecto al momento actual, en el sentido que, pues sabemos, ¿no? La perspectiva histórica tan cara a Marx, y a Xavier a mí, por citar algunos, es imprescindible, ¿no? En ese sentido, esto nos sitúa bastante en lo que hoy está ocurriendo, que en realidad es la continuación de lo que fue la convertibilidad. En realidad, incluso si vamos un paso más atrás, en realidad es toda la historia, y ya iré a toda la historia brevemente, pero me refiero a que al fin y al cabo el punto de inflexión que se produce es con la dictadura, con el terrorismo de Estado, el golpe del 76 de Videla, en donde ya implementan muchos de estos elementos que están presentes en la convertibilidad. En aquel momento es una regulación del tipo de cambio a través de una tablita cambiaria que iba anticipando la devaluación programada que se iba haciendo en la economía, pero evidentemente era en la gran crisis que los monetaristas, tanto digamos Milei como Cristina Fernández, que habla de economía bimonetaria, con lo cual hace un discurso en su último análisis, es un discurso abiertamente monetarista, explicando todo a través de la moneda, cuando en realidad, digamos, el problema está, ya sabemos, en otra parte, que es no solo el capitalismo, en sus características básicas, sino también en la dinámica de los países periféricos y en la concreta de Argentina, heredera precisamente hoy de ese proceso que empieza, decía, con la dictadura. En realidad lo que ocurre posteriormente es que las secuelas de la dictadura son el fuerte endeudamiento, que luego lo contextualizaré también a nivel global, el fuerte endeudamiento que significa una transferencia de recursos desde Argentina al resto del mundo, a la vez que se desindustrializa el país, igual que lo que está ocurriendo en el resto del mundo, y que esto permite al capitalismo pasar a la fase extractivista, rentista, más propia de la acumulación originaria que explicaba Marx, que es lo que había sido el capitalismo industrial de las décadas anteriores. Y en ese sentido, lo que hizo Menem, digamos, con la convertibilidad, que es el periodo Menem es el que instaura la convertibilidad, es precisamente tratar de continuar esa política, pero ya en un terreno, digamos, parlamentario. Es decir, lo que yo denomino totalitarismo de mercado, que a diferencia del totalitarismo de Estado, cumple una función distinta, en el sentido que el totalitarismo de Estado clásico de las primeras décadas del siglo XX, lo que hicieron es que el Estado concentró una gran parte de la producción de insumos básicos, de input básico para la economía, y a partir de producirlos, digamos, con un costo determinado, los transfería, los vendía de forma subsidiada al gran capital, que le permitía hacer en esos momentos a la industria, tanto en la periferia como en el centro, les permitía hacer su nueva acumulación originaria, que en última instancia es algo que se reproduce. Y en ese sentido, lo que, digamos, hizo Menem es, por eso decía, devolverles a las empresas transnacionales, al gran capital, devolverle lo que el Estado había concentrado en términos de producción de diversos tipos, se los devolvía precisamente para que ya no fuese el Estado el que llevase la gestión de la economía, como en esos momentos el totalitarismo de Estado, sino que ahora es el mercado, es decir, las transnacionales. El mercado, sabemos que es fundamentalmente una institución básica del capitalismo, dominada siempre por el gran capital, y en las condiciones de globalización que vivimos en las últimas décadas, del gran capital transnacional y financiarizado. En ese sentido, digamos, lo que ocurre en Argentina en esos años es que Argentina y la periferia en general transfieren rentas financieras al resto, a los países centrales, a donde se acumula, y desde entonces podríamos decir que lo que siempre había sido un problema, que está relacionado todo con lo mismo, que era el tipo de cambio, la inflación, digamos, y la disputa por la renta entre
capital y trabajo, lo que Mariano nos ha estado mostrando permanentemente en la tasa de explotación, obviamente se acentúa. Y en ese sentido, digamos, podemos decir, y anticipo un poco la idea, es decir, que lo que ahora está haciendo Milei es ir un paso más adelante. Bueno, después hay que recordar, lo ha hecho Mariano, que después de Menem tenemos al gobierno, los gobiernos kirchneristas que permiten, también se vio claramente en la tasa en la tasa de explotación, que declina la tasa de explotación, hay una mejora en la distribución del ingreso, pero también vinculada a una recuperación inicial basada en salarios muy bajos que habían dejado la crisis de 2001 y 2002. Y precisamente en la medida que vuelven a crecer los salarios, obviamente de nuevo el problema de sostenibilidad que explicó Mariano se va acentuando. Y esto de alguna manera nos lleva a una medio crisis, a partir, bueno, una crisis a partir del 2008, que es mundial, en donde yo considero que de alguna manera se podría proponer que un punto de inflexión en lo que se refiere a ese paso a lo que digo totalitarismo de mercado, ahora digamos en una fase o digamos una etapa o lo que queramos llamar de neoliberal fascismo. Es decir, ya no es el liberalismo, ya no es el neoliberalismo solo en el terreno financiero, es el neoliberalismo vinculado a todo, digamos, un orden totalitario, que ya no solo el totalitario del mercado, sino también ahora donde el Estado se concentra en las funciones represivas, en las funciones precisamente regulatorias para garantizarle al capital esta evolución. Entonces, lo que de alguna manera decía Friedman, ¿no?, que era imprescindible hacer una política de shock, se intentó con Macri en 2015-2019, pero luego ante la embestida, digamos, de las fuerzas sociales que estaban de alguna manera envalentonadas con el proceso anterior que habían tenido de mejora de salarios, les resultó difícil y tuvo que ser gradualista. Por eso él luego le recomendó a Milei que por favor fuera ahora sí al shock absoluto, que es lo que está haciendo Milei y que es lo que están intentando el capitalismo, digamos, a nivel mundial. Porque cuando hablamos yo hablo de neoliberal fascismo porque son, digamos, responden al fascismo en sus aspectos represivos, totalitarios, pero resulta que desde el punto de vista político son efectivamente neoliberales. Algunos se desconciertan, dicen, no, ¿cómo decirle fascismo a alguien que no se corresponde al Estado hitleriano franquista? Claro, el Estado siempre al servicio del capital va en la dirección que el capital necesita. En su momento necesitó que el Estado asumiera funciones productivas y ahora necesita que les devuelva a las transnacionales. En un momento en que el extractivismo ha alcanzado sus niveles máximos, en el sentido que el extractivismo es absoluto, rentista, absoluto, en donde, digamos, ya no solo está el extractivismo clásico para la periferia, de la expoliación de los bienes comunes, de los bienes de la naturaleza, agrominería, etc., sino también un extractivismo financiero de varias décadas y un extractivismo impresionante del conocimiento. Ese extractivismo es centralísimo para precisamente aumentar la tasa de explotación. Y bueno, más que la tasa de explotación, en realidad, con una gran exclusión de la clase trabajadora, con un aumento impresionante del ejército de reserva, en donde ahora todo el conocimiento de la humanidad está siendo apropiado precisamente y no es alquilado. Por eso digo, es rentista. Al fin y al cabo, digo, qué horror de las futuras generaciones, de las clases excluidas, en donde no tendrán ni siquiera una biblioteca física y donde si no tienen para pagarse una conexión a internet y probablemente también pagada, digamos, no solo la conexión a internet, sino de acceso a bibliotecas que ya no serán públicas gratuitas, seguramente harán de esto una situación, digamos, propia del siglo XVIII o XIX, más que del XXI al que nos vende. Entonces, en ese sentido, decía, la refundación de la que habla Milei es en realidad un proceso de increíble retroceso al siglo XIX. Solamente por decir algunas cosas y luego cierro con algunas referencias un poco de esas ondas de largo plazo, decía, si nosotros tenemos en cuenta los supuestos logros de Milei, y esto va dirigido a los
digamos, los neoliberal fascistas y sus bots que pregonan un supuesto éxito por haber reducido la inflación, pero claro, si mata a la mitad de la población, seguramente la inflación llegará a tender a cero. Lo que ha conseguido es precisamente reducir la inflación al 4% mensual, que sigue siendo la más alta del mundo, después de destruir la economía. Hay que decir que también hay que hacer las cuentas correctamente, porque cuando Milei asumió, la inflación interanual era del 160%, ahora es del 237% interanual. Pero es que lo más apropiado es atribuirle a Milei la inflación desde que ganó las primarias en agosto de 2023. ¿Por qué? Él había anunciado lo que iba a hacer. Cuando ganan las primarias, automáticamente se duplica la inflación, que era del 6% mensual, él ahora está en el 4%. Está realmente muy poco por debajo de la inflación que tenía Massa, el ministro, con Alberto Fernández, que era del 6%, en un contexto donde la economía funcionaba mal, había pobreza, pero muy por debajo de la actual. Ahora vuelvo sobre la pobreza. Decía, si uno hace el cálculo, la inflación decía, se duplicó, pasó de 6 a 12% en toda la segunda mitad a partir de que él gana las primarias. Y si uno computa esa inflación a Milei como creo que corresponde, la inflación que ha conseguido Milei es del 270%. Y con una recomposición salarial mínima, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo medio es brutal, pero si miramos los sectores de menores ingresos, es absolutamente demencial. ¿Por qué? Porque aunque la pobreza, como mencionó Mariano, era del 55% en el primer semestre, pero ya estamos en el tercer trimestre, del 55%, ahora todas las estimaciones serias indican que está el 70%. Pero esa pobreza subestima de forma muy seria a los menores ingresos. ¿Por qué? Los de menores ingresos son normalmente inquilinos. El inquilinato en Argentina es el 20% de la población. Sin embargo, el cálculo de la pobreza se hace a partir de lo que se considera canasta básica total, que incluye los alquileres, pero los incluye dentro del gasto del consumo total de la población, con lo cual lo que realmente pondera es un 80% es los que no alquilan. Y por lo tanto, para los que no alquilan, probablemente, digamos, esa canasta básica sea adecuada, pero para los que alquilan se les va el 50% de su salario o el 60% en pagar el alquiler y por lo tanto en los niveles de pobreza serían de varios millones más. Actualmente, digamos, Milei ha aumentado 5 millones, pero con esta situación seguramente, repito, tenemos una pobreza en torno al 70%. Es cierto que se mide en función de esa canasta básica y esa canasta básica está sobreponderando el peso de los propietarios de vivienda. En resumen, que desde el punto de vista de los logros, el haber conseguido una inflación del 4% mensual después de haber acumulado un 270%, desposeído a toda la población, además de desposeerla de los bienes comunes y públicos que estaban gestionados por el Estado y con las privatizaciones que quedan, digamos que ahí entra en el terreno, como en todo el mundo, de lo que es esta fase del neoliberal fascismo, en donde lo que realmente estamos, necesito algo, un segundo, en lo que realmente estamos asistiendo es a la última fase de expolio, en la medida que si antes, ya como lo describió Mariano, hubo una privatización masiva, sobre todo en la periferia, pero también en el centro, sobre todo en la periferia del centro, como España, de industrias y servicios, pero las joyas de la abuela, véase, la clave, digamos, el núcleo de lo que fue el estado del bienestar, que se creó en la segunda mitad, viene antes, pero en la segunda mitad del siglo XX, precisamente para competir con la Unión Soviética y además facilitar la reproducción del capital que necesitaba condiciones de realización, es decir, salarios que fuesen capaces de absorber la gran masa de producción industrial. Decía que lo que en aquel momento eran el núcleo y que fue, como sabemos, en la Declaración de Derechos Humanos que se acuerda, son los
países socialistas los que exigen digamos, la garantía, considerar como derecho básico la educación, la salud y las condiciones de vida. Pues resulta que todo eso es lo que está en discusión ahora en el neoliberal fascismo, que va a por ellas. Son las últimas joyas de la abuela y eso es lo que están tratando de conseguir y bastante, digamos, consiguiendo, como se ve tanto en la universidad en Argentina o en Madrid, por ejemplo, donde Ayuso practica la misma política de Milei y de financia las universidades con el objetivo no solo de darle trabajo a las universidades privadas, sino también garantizar de que efectivamente haya una masa de gente con una escasa preparación en el futuro que evidentemente solo pueda venderse vender su fuerza de trabajo a niveles de miseria. Entonces decía que en estos momentos este supuesto éxito es absolutamente un fracaso, tanto es así que desde el punto de vista de la inflación, algunas cosas que también me parece que mencionó Mariano respecto al periodo anterior, lo que está haciendo es tratar de pisar el tipo de cambio de manera tal que de esa manera consiga cuadrar las cuentas a la vez de conseguir que toda la población saque los dólares de debajo del colchón, y por otra parte también está consiguiendo de que eso mantenga una cierta estabilidad a la medida de que él garantiza con el Fondo Monetario Internacional que va a seguir manteniendo y no va a provocar una devaluación. En ese sentido, lo que estamos viviendo ahora, decía, es un momento de refundición, o sea, de destrucción de la economía argentina y consiguiendo un falso déficit fiscal, porque otro éxito que evidentemente siempre en la cuadratura del círculo hace falta es mantener un equilibrio básico o un desequilibrio asumible en las cuentas públicas para a su vez no tengamos el doble déficit de fiscal y de cuenta corriente, de balanza de pagos. Bueno, decía que de una manera brutal ha reducido la financiación a los jubilados, la transferencia a los jubilados, que es la recuperación de las aportaciones que hicieron en su momento. No es un gasto, esto es lo que debieran recordar todos, desfinanciando por otra parte a todo el sector público en todos los aspectos, despidiendo empleados, pero también ahora mismo cerrando hospitales. Acaban de cerrar o están en proceso de cerrar un gran hospital de salud mental imprescindible en el área del Gran Buenos Aires, y hay una protesta masiva y una ocupación por parte de los trabajadores y pacientes en contra de esta medida, de la misma manera que hay ocupación de las universidades en respuesta a la financiación. Y decía que, por lo tanto, esta dinámica se consigue, este superávit fiscal primario se consigue a costa de los jubilados, de los pensionistas, del sector público, de la educación, de la sanidad, que es, como decíamos, la destrucción para luego privatizar. Hay que decir, por otra parte, que también lo que hace es desfinanciar a las provincias. Argentina es un Estado federal, en las cuales las provincias gestionan muchísimos aspectos. Bueno, las desfinancia y además les intenta transferir cuestiones nacionales, como por ejemplo las universidades nacionales, que son, digamos, financiadas por el Estado Nacional, ahora se las quiere transferir a las provincias, pero sin financiarlas. O sea, las desfinancia a las provincias y a su vez les añade más competencias que no podrán asumir, con lo cual, y por supuesto, esto llevaría al cierre de numerosas universidades que han tenido un papel muy importante en la inclusión. Entonces, decíamos, esto se acompaña también con otro truco, que ya es el colmo. Es decir, el truco es de que a los importadores, que digamos que piden dólares, divisas, euros, para importar, les entrega un bono, y en vez de entregarle dólares, con lo cual está adquiriendo una deuda. Por lo tanto, cuadra las cuentas simplemente a base de deuda. Como suelo decir, es como si dejamos de pagar las facturas porque tenemos problemas financieros y decimos que nos sobra el dinero después. Bueno, voy cerrando este punto y para referirme, decía, a un intento de una referencia a lo que me parece que desde una visión crítica de la que de alguna manera comulgamos todos aquí, o
creo que con todos sus matices, es bueno verlo en el sentido de la perspectiva de largo plazo. Nosotros sabemos muy bien que los ciclos económicos, desde Marx, Ernest Mandel y muchos otros, Kondratiev, han sido estudiados y explican algunas dinámicas que obviamente no tenemos que simplificar. Pero si lo miramos de esa perspectiva, nosotros recordemos que precisamente desde el surgimiento del capitalismo industrial, digamos a finales del 18, sobre todo en el 19, en donde se produce la industrialización de los principales países centrales, que hoy son, pues eso, el G5, por decirlo, lo que se da es una tasa de explotación descomunal. Eso va construyendo un proletariado muy empobrecido, muy pobre, y que por otra parte, digamos, va generando reacciones. Ahí tenemos las grandes revoluciones de 1848, 49, y luego el asalto a los cielos, o el intento de asalto a los cielos 71, diría Marx, en la Comuna de París. Y esto, sin embargo, se da de alguna manera con un cierre en la crisis hacia los 80, precisamente de crisis del capitalismo, y podríamos decir de cierta resolución en el terreno de la represión de estas protestas. Pero también es el momento que de alguna manera se impone ese ideario mal llamado neoclásico, que sabemos marginalista, y de la teoría subjetiva del valor, que de alguna manera es la oficial dominante durante varias décadas, que muestra su fracaso absoluto en la crisis de 1913 y de 1929, y que son prácticamente la misma. ¿Y por qué señalo esto? Porque en última instancia, si nosotros miramos cuáles son los referentes, por ejemplo, de muchos de los neoliberal fascistas, es el ideario de ese periodo. Es el ideario fracasado en esas crisis, fracasado incluso en términos capitalistas, y que en última instancia el principal, digamos, principal fuente de inspiración de Milei es Rothbard. Rothbard, aquel que decía que los hijos son propiedad de los padres, que además uno simplemente, podemos recordar incluso un debate que hubo con Hilferding a final del siglo XIX, principios del XX, en torno a estas cuestiones. De hecho, Hilferding hace una crítica muy buena al respecto, pero el ideario se consolida, decíamos, hasta que se produce la crisis. A partir de entonces el capitalismo tiene que salvarse precisamente acudiendo al Estado en aquel totalitarismo de Estado, el totalitarismo que está asociado al fascismo, al franquismo y todas las variantes que ha tenido ese totalitarismo. Sabemos que precisamente la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, este periodo que conocemos como fordista, en la medida que hay una redistribución del ingreso, en la mejora que permiten repartir algunos de los incrementos de productividad en términos de salarios, sin duda es dorada en el sentido que respecto a cualquier periodo anterior hubo una reducción en la brecha de desigualdad, tanto a nivel entre naciones como a nivel de países. Es el momento de la emergencia de los países periféricos de América Latina, descolonización de los países de Asia y de África, lo cual también supone un avance en la, digamos, mínima democratización de algunas partes del mundo. Sabemos que eso precisamente es lo que hace crisis en los 70, en donde precisamente la deuda es el problema de los países centrales, de Estados Unidos en primer lugar, pero que es trasladada vía, digamos, tipos de interés a los países periféricos, que además se les ha vendido profusamente en los primeros años de la crisis de los 70 a través de masivas exportaciones a estos países con deuda, que luego con la subida espectacular del 79 de las tasas significa deudas impagables, y a partir de ahí, como dijimos al principio, empieza el periodo de extractivismo financiero que deriva en una situación que todavía hoy sufrimos y que es la que ha descrito excelentemente Mariano en su exposición. Y por eso, digamos que lo que nos enfrentamos ahora es a ese momento en el cual el capital, digamos, tiene dificultades para reproducirse con las dinámicas anteriores, y lo que busca es la explotación a nivel rentista del conocimiento, de los servicios públicos que hoy son públicos, pero mañana serán todos privados, y que por otra parte significan, como decía,
un avance cualitativo desde el punto de vista de la explotación para los próximos años, en la medida que el robo del conocimiento acumulado, porque la mal llamada inteligencia artificial es inteligencia humana, materializada, programada por humanos, precisamente para luego utilizar el capital, apropiándose de ella. Hay que exigirle la devolución, eso como un bien público, no puede ser privado, no puede ser privado. Y en ese sentido decía que estamos en un momento en el cual el extractivismo, ese permanente retorno a una acumulación originaria, en el sentido de metafórico más bien, pero decía que en última instancia subyace en el ideario de Milei, por ejemplo, explica la situación en la que nos enfrentamos. De ahí que creo, y voy cerrando, que de alguna manera la reflexión que tenemos que hacer respecto a lo que está ocurriendo con Milei es una reflexión en términos de experimento a nivel global de este totalitarismo de mercado dominado por las transnacionales, con sus SA, digamos que son los partidos políticos identificados como la extrema derecha, y por supuesto ahí con la coordinación de Trump y desde Estados Unidos, por supuesto. En ese sentido también tenemos que inscribir el proceso del genocidio en Gaza, porque evidentemente esto forma parte de la estrategia de expansión que comenzó con la guerra de Irak, que en última instancia buscaba despejar el terreno en un tablero de ajedrez, podríamos decir, eliminando alfiles, primero peones, luego alfiles, torres, para despejar el terreno de cara a una confrontación que desde hace ya décadas Estados Unidos se plantea con China en la medida de que le disputa la hegemonía mundial. Quiero dejar aquí para que en todo caso podamos compartir ideas, reflexiones, pero de alguna manera lo que me parece que es importante subrayar, que Milei no es una excepción, no es un loco, en todo caso un psicópata, pero no es alguien que está desvariando. Está siguiendo un programa que en última instancia seguramente ni siquiera él lo ha construido.